Los Royuela es una familia típica del desarrollismo de los años 60 que prosperó de ser un electricista. Papá Alberto Royuela, ¿no? Logró pues prosperar como aquella época de desarrollismo, llegó a tener una empresa de decenas de empleados, ya ahí pasó al mundo inmobiliario y al dificilísimo mundo de las subastas inmobiliarias, y ahí prosperó bastante. También es verdad que ya en el tardofranquismo se significó políticamente. Creo que llegó a ser concejal o se presentó a concejal o llegó a ser concejal de Barcelona. Y también es verdad que fue de lo que entonces, digamos, era una especie de élite del tardofranquismo, que era la Guardia de Franco, ¿sí? Por Cataluña. Esto nos servirá para ver que eso va a servir de excusa, creyendo el fiscal Mena que, como eran de ámbito que procedía de esa parte más implicada en el tardofranquismo, pues pensarán que no va a pasar nada con aplastarlos, ¿no? Por eso comento, es importante saberlo. Llega un momento en la que, sin querer, sin saberlo, mientras están en ese trabajo de las subastas inmobiliarias, tropiezan con el fiscal Mena de Cataluña, que parece ser que por alguna razón un poco les empieza a llover la mala suerte, entre comillas, ¿no? Porque sacan adelante unos negocios en los que parece que amigos de Mena tenían que haber ganado esos negocios en las subastas inmobiliarias, a alguien le molesta y empieza a lloverle la mala suerte, ¿no? De pronto incluso pierden y muere un hijo que tenía problemas de droga y de pronto aparece muerto. Claro, eso empieza a tomar pues bastante gravedad y el padre empieza a tomar cartas en el asunto, empieza a hacer uso de todos sus contactos políticos que los había tenido y rascando se entera de que el fiscal de Cataluña parece ser que tiene toda una organización delictiva queriendo imponer y sacar dinero por todas las actividades habidas y por haber. Entonces empieza una guerra total entre la familia Royuela y este fiscal, que parece que le tiene manía simplemente porque coge de que ha sido de origen de ultraderecha, según el fiscal, y hay que acabar con ellos. Y de pronto llega un momento en la que en esa lucha, en principio, en términos entre comillas normales, judicial, tal, le llega a través de un contacto antiguo el que en una clínica abortiva ilegal que fue cerrada, la clínica del doctor Morín, había un zulo en el que había importantes documentos. Y como suele pasar con los piratas y la gente de mal, ¿no? Se traicionan unos a otros. De pronto le aparecieron y dicen, oye, a lo mejor ahí hay cosas que te pueden interesar por un módico precio, ¿no? Así que soltó dinero y de pronto se encontró con todo el archivo de Mena. El archivo de Mena se quedaron alucinados porque resulta que era toda una organización del fiscal Mena que de origen socialista, dependiente del PSOE sobre todo, que a partir de principios de los 90, cuando vieron que el gobierno del señor Pujol era imposible quitar de ahí, pues decidieron crear un sistema en la cual enquistarse en la administración pública, en el Estado, en la parte de Cataluña, para crear una maquinaria, por una parte para generar dinero y fondos, por otra parte para eliminar elementos posibles que molestaban, en un 60% en contra del PSOE, ¿no? Así que resulta que se encontraron con una mafia de este fiscal Mena que utilizó desde elementos de la masonería local de Cataluña, un poco a modo de la P2, la propaganda DUE, que acababa de disolverse a finales de los 80 en Italia, y un poco siguiendo ese esquema en el que había participado el Partido Socialista Italiano, pues una especie de utilizar lo que quedaba de ciertas masonerías ahí en Cataluña para, a través de eso, obligar a muchos jueces y a muchos elementos de la judicatura a afiliarse, estar ahí atrapados y controlados con la excusa de la membresía, ¿no? A partir de ese momento empieza a haber una especie de gran industria del crimen en la cual, por X dinero, tú podías encargar la eliminación de alguien, ¿no? En el 60% eran todos encargos, eran tema del Partido Socialista, ¿sí? Pero había un 30-40% que eran, digamos, encargos para ganar dinero, ¿no? Generalmente algunos bufés de abogados, hay uno en particular tremendo, y gente, ¿no? Por ahí que empieza pues a eliminar a su padre o a su tal o a su no sé quién, o gente molesta.
Pero vamos, lo importante es que la mayor parte de esto se hizo para montarlo como parte de Deep State, creando una maquinaria de Deep State, de Estado profundo desde Cataluña, con lo cual el principal benefactor evidentemente era el PSOE, ¿no? Entonces se empezó a eliminar ya masivamente a partir del 96, cuando pierden el poder en Central, por Aznar. Entonces empiezan a eliminar gente en serio para crear la estructura para que puedan volver, y esta vez, si es posible, no volver para siempre, ¿no? Para siempre. Así que, bueno, tenemos casos, lo hemos comentado alguna otra vez, ¿no? Desde Antonio Herrero, el famoso locutor de radio, el ex vicepresidente Gutiérrez Mellado, que fue eliminado a finales del 95. Tenemos, pues bueno, intentaron ya en el siglo XXI, que ya estaban totalmente profesionalizados, intentaron acabar con Aznar. Aznar, no, perdón, con Rajoy, cuando era jefe de la oposición, dispararon al helicóptero, está todo documentado. Bien, ¿qué hizo Royuela y Papá y Santiago, etcétera? Bueno, pues lo que hicieron fue gastar, por supuesto, un montón de dinero, y lo que hicieron fueron hacer 3 estudios independientes y de las mejores empresas de análisis caligráfico, y además de 3 países diferentes. O sea, imagínate, es demoledor. O sea, no hay de ahí, no se salvan. Son 3 empresas, punta de 3 países diferentes, totalmente corroboradas y tal, y totalmente aceptadas por sus trabajos, de las de número 1 en su sector. Y las 3 indicaban lo mismo. O sea, todos los escritos, evidentemente, a mano, además, era un sistema a mano, muy propio, por cierto, que yo lo he visto por aquí en algún que otro caso de las mafias, típica de las mafias, bien sólidas, ¿no? Notas a mano para que todo el mundo que pase por esas notas deje sus huellas, y luego el jefe las recoge para tener todas esas notas escritas a mano con las huellas de todos, ¿entiendes? Y así hay un tío que lo controla todo, esas pruebas. Pues bueno, estaban todas esas notas. Y todas totalmente comprobado, científicamente constatado, de que no hay duda. Además, por 3 veces. Por 3. Evidentemente, es de Mena y de otra gente, de Conde Pumpido, el actual miembro del Tribunal Constitucional. Bueno, ahí está todo el mundo retratado. Tremendo, ¿no? Incluso en los últimos tiempos tiene que ver Margarita Robles, actual ministra de Defensa. Ya hablamos, ¿te acuerdas, Colin, que hablamos del último trabajo que les habían encargado, la gran logia de Florida? La logia de Florida, con el tema de, sí, $100 millones para intervenir en la campaña de Biden, a favor de Biden, en el ámbito hispano, ¿no? Y se repartió el dinero entre Margarita Robles, entre Conde Pumpido y, bueno, Mena y su gente, ¿sí? Ese es un ejemplo de los últimos. Normalmente son encargos de eliminación de personas. Toda esta gente, la parte más criminal, no tuvieron más remedio que pararla en 2009 o 2006, 2009, porque con todos estos papeles Santiago Royuela y su padre lograron hacer una serie de denuncias. Esto empezó, lógicamente, a molestar. Tuvo que ser parado para que no llegara al tema judicial a través de Zapatero en persona. A través de Mena se contactó porque no pinta mucho la masonería a nivel español, no pinta un carajo, ¿no? Están para beber y esas cosas, ¿no? Entonces fueron a la gran logia de Montevideo, que es una de las más importantes del CMI, de la Confederación Masónica Iberoamericana o Interamericana, y entonces la gran logia de Montevideo, o sea, de Uruguay, pues contactó con Zapatero, y Zapatero logró paralizar todo. Pero claro, todo quedó en suspenso, totalmente delictivo y totalmente, como se dice, prevaricador, ¿no? Bueno, en 2009 lo volvieron a intentar con ellos, los Royuela, con nada menos que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque resulta que le habían matado al padre, le habían asesinado al padre. Así que se abrieron diligencias oficiales y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña añadió otros 300 asesinatos, diligencias del propio Tribunal Superior de Cataluña, que se añadieron a los que ya habían, con lo cual ya sumaban 1.100, 1.200
Una locura. En 2009 logran volver a pararlo, compran a la presidenta del tribunal, señora Alegret, era del Opus y acabó dándose de alta en la Logia de Cataluña. Bueno, discúlpame porque me ría, porque es horrible, pero... No, haces bien. Sí, y entonces estamos hablando de que habían matado a su padre y se dejó comprar y además pasarse del Opus a la logia masónica. Bueno, un espectáculo. ¿Y qué pasa? Pues que lograron, a partir de ese 2009, para eliminarlos de una vez, lograron, bueno, con absurdos judiciales ridículos que apenas tenían ni meses, pues lograron encarcelarlos. A Santi ya han llegado a estar 10 años en la cárcel. Alberto Royuela, padre, llegó a estar unos meses, creo. Lo intentaron envenenar varias veces. Llegó a estar muy mal, casi al borde de la muerte. Pero superaron todo. Sobrevivieron a todo y a partir de 2017-2018, gracias a YouTube y al canal, empezaron a reconquistar el terreno y al volver a poner sobre la mesa todo el expediente, ¿no? Y finalmente llegó a varios medios de comunicación. Así fue sucediendo hasta que finalmente, bueno, ya por fin muchas entidades serias, tanto pues el juez Presencia como ahora Marzal, la Alianza de Denunciantes, ACODEP, etcétera, ya se han sumado, además de otras diligencias, a esta gran causa que ya ha sido presentada a la Audiencia Nacional. Se ratifica este viernes sumándose a la denuncia de los Royuela. Estamos hablando de 320, en esta ocasión empiezan con 320 asesinatos, ¿sí? Además de actividades delictivas de movimiento de 15 millones de euros semanales o cada 15 días. En fin, pruebas de la agencia tributaria española, que ya sabemos que en España se dice eso, que está la muerte y la agencia tributaria, ¿no? De seguridad. Pues bueno, hay pruebas ya de la agencia tributaria en la cual perdonaron, impusieron una serie de sanciones a gente como Felipe González, a los ministros que han existido del Partido Socialista, incluidos muchos de los actuales. Y, por supuesto, de ahí hasta el jefe, hasta Mena, y todos ellos con sanciones del tribunal, de la agencia tributaria, que fueron sancionados con pagos económicos, ojo, pero dejaron que lo que eran los delitos penales dejaron caducar, o sea, dejaron prescribir. Increíble. Los dejaron prescribir. Efectivamente. Fíjate que ya ha sido presentado, es buenísimo, ACODEP, la Alianza de Marzal, de denunciantes, dieron a la Defensoría del Pueblo de todo el país, a la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo respondió diciendo que no estaban aptos para llevar a caso el caso. No, se declaraban incompetentes. Un caso de prevaricación del libro. Y entonces, finalmente, ha sido llevado, como hemos dicho, presentado a Interpol y a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y además en este momento ya a la Audiencia Nacional. O sea, estamos hablando de algo muy serio, pruebas definitivas, o sea, firmadas por la agencia tributaria que demuestran que toda esta gentuza ha movido más de 5.000 millones de euros que no se saben de dónde carajo han salido, pero se saben que han sido ingresados para pagar todas estas cosas. En total, creo que ya se alcanza, rascando, ya se va por 2.002 muertos. Se empezaron con 800, que no está mal, pero ya van por 2.002 aproximadamente. Hubo un momento, por ejemplo, que llegaron a tener 20 sicarios para asesinar. Ruiz, de la Guardia Civil, y Peña, de la Policía Nacional. Lo que hicieron es acabar eliminando a los 20 sicarios que están por ahí enterrados. Hay varios lugares en los que se han enterrado a varios cientos de personas que ni siquiera están identificadas. Bueno, hay unas cosas tremendas. Hay gente para cobrar, o sea, desde cosas civiles meramente para solucionar problemas, de gente allegada, pues de famosos empresarios cercanos al Partido Socialista, ¿verdad? Que, por cierto, casualmente tuvieron algo que ver con un tal Pablo por Colombia y que a lo mejor que tienen encargados, por ejemplo, hay 15, 17 asesinatos, así, ¿sí? Hay gente de todos los ámbitos. Pero eso sí, la mayor parte son encargos del Partido Socialista.
y son para quitarse en medio, por ejemplo, líderes católicos del movimiento católico de la enseñanza, ¿no? Cuando empezó todo el tema de la ciudadanía o de los cambios educacionales antes de la LOCSE y tal, pues molestaban estos líderes de los movimientos católicos de educación y fueron eliminados desde el Estado a través de esto, ¿no? A través también me comentabas algo de Rajoy. Incluso curas. Me contabas de Rajoy. También veo por ahí Ferrer Salat, sí señor, Ferrer Salat, efectivamente, el que fuera el primer presidente de la COE, de la Confederación Española de Empresarios, el primer presidente de la Confederación de Empresarios, Ferrer Salat, fue eliminado también. Sí señor, masones por la verdad. Y me estabas diciendo Rajoy, efectivamente, de hecho, para llamar la atención un periodista, hay un libro que es Matar a Rajoy, en el que se explica, porque todo esto está documentado, todo esto a puño y letra y verificado 3 veces caligráficamente y científicamente, por el que le dispararon, la gente que tengamos una edad y que estaba en lo recordará. Creo que esto debió ser en el año 6 o 7, por ahí. 6 o 7, por ahí. En helicóptero iba Esperanza Aguirre, que aquello salió famoso porque salió del helicóptero destruido con el pelo perfecto. Sabe que se había echado mucha laca ese día. Bueno, la cuestión está que el helicóptero le dispararon al rotor demasiado pronto. Estaba preparado para que fuese al elevarse a 30 metros, dar al rotor, caer y matar a todos. Dispararon demasiado pronto, a 6-7 metros. Y cayó el helicóptero, se dio un batacazo, pero salieron ilesos. Sí, evidentemente, ahí estoy viendo. Y, por ejemplo, está como se dice, cómo estaba ya todo preparado para que la forense no tuviese que investigar el rotor, simplemente enseguida afirmara que había sido un error mecánico y ya está, ¿no? Entonces, y inmediatamente fue desguazado el helicóptero, ¿cierto? Entonces, ese es el caso de Rajoy, por ejemplo. Y bueno, como hemos dicho, aquí vemos cómo ya empiezan a haber artículos. Primero intentaron como si no existiese. Luego han intentado hacer parecer que era una cosa de estas locas y tal, como ponen ahí, ¿no? Un fake. Pero claro, ¿cómo vas a parar un fake? ¿Un fake de qué? Cuando hay pruebas abrumadoras por toneladas de un montón de asesinatos. Date cuenta la cantidad de gente, de víctimas. Una de las funciones de esta asociación, que va a empezar la judicialización de todo el expediente Royuela, es también atender a las víctimas que estamos hablando de miles de familias que se están despertando y van a ver que tienen gente que han sido eliminada directamente porque molestaba al poder, ¿sí? Entonces, bueno, la cosa se les está poniendo ya color hormiga, porque a ellos, a esta gente que dice que es un bulo, porque claro, ¿cómo vas a tumbar un bulo? Un bulo ya se está judicializando. Date cuenta que ahora la estrategia, la misma asociación de denunciantes, de alianza de denunciantes, desde jueces y abogados, pues como Presencia o como Marzal ahora, están denunciando, lo que van a denunciar es qué pasa con el expediente judicial. Es que estamos hablando que un expediente judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no estamos hablando de un papel que te ha sacado Golin, no, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sí, estamos hablando de 300 y pico asesinatos, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Todo ese expediente, ¿por qué quedó en el aire? Eso no es posible. O es mentira o es verdad, pero no puede quedarse suspenso en el aire. Es una prevaricación brutal. Entonces, se ha exigido al Consejo General de Poder Judicial que aclare qué pasa con esos 300 asesinatos, ese informe de la Fiscalía General en Cataluña, el fiscal jefe que llevó a cabo eso y qué ha pasado en la Audiencia Nacional. Es decir, no tienen por dónde salvarse, tienen que tirar. Además, todas estas pruebas se han presentado, como te digo, ya se ha sido puesto en comunicación la Interpol y la Comisión en Naciones Unidas. Y por supuesto, y la Audiencia Nacional. O sea, la cosa va a empezar muy seria, muy fuerte, con pruebas abrumadoras que indican ilegalidades por todas partes, selladas y probadas por la mismísima Agencia Tributaria Española, y un montón de datos que avalan, además de los famosos papeles con pruebas caligráficas,
todo lo que estamos diciendo. Una locura y que esto empieza a sustanciarse ya, pero hay que apoyarlo. Vamos a ser, Colin lo va a ser, yo ya lo soy, socio fundador. Los que en estos próximos 10 días se den de alta, solo son 25 euros y el que no pueda, pues bueno, puede ser socio por una vez. Solo hay que pagar una alta aunque sea €1. Pero al menos vamos a apoyar esto histórico. El que quiera ser formalmente, poder decir a sus nietos o a sus hijos o a lo que sea, oye, yo fui socio fundador de todo el movimiento de judicialización que llevó a derribar todo el sistema putrefacto de partidocracia socialista en España, ¿no? Pues, porque esto que va, echaría a los jueces también y rollos de estos. Sí, también se ha visto que también había chantaje a los jueces. Margarita Robles, actual ministra de Defensa, también hay pruebas que investigó todos los jueces que pudo, que fueron por Mena sustanciados y obligados a darse de alta en la masonería en Cataluña, por ejemplo, y a ser controlados. También están pruebas de que fueron vigilados y en gran parte coaccionados muchos de los fiscales y además de los jueces, policías, médicos forenses, bueno, una trama de toda la estructura de Estado judicial que con ella en contra es imposible sobrevivir en un sistema, claro. Aquí lo bueno, entre comillas, es que los malos, como son malos, esto es la lógica de los piratas, ¿no? Acaban traicionándose unos a ellos, a otros y se empiezan a... Entonces, no todas las mafias te interactúan, ¿sí? No todas las mafias interactúan. A ver, dice Vicente, una pregunta, ¿por qué la jueza María Eugenia Alegret se echó atrás si lo tenía todo y habían asesinado a su padre? Pues bueno, se sabe que a la jueza Alegret parece ser que la cogieron de la oreja y le hicieron una reunioncita con el fiscal Villarejo, me parece. O sea, Villarejo, sí, el podemita, el tipo de la anticorrupción, de fiscal anticorrupción de España. Ese es uno de los principales criminales. Pues con el podemita Villarejo, de fiscal, y parece ser que con Conde Pumpido, que fue fiscal general de toda España y miembro actual del Tribunal Supremo Constitucional, me parece. Creo que le hicieron una simpática reunión y la convencieron un poco, ¿os acordáis eso de plata o plomo? Algo, parece ser que fue algo así, plata o plomo. Exacto, le hicieron una oferta que no podía rechazarse. Sí, efectivamente, muy Corleone, correcto. Así que así es el tema. O sea, estamos realmente en una trama que además está conectada tanto con el gobierno Zapatero como con el actual gobierno Sánchez, que está implicado en tratar de tapar todo esto y que de alguna forma la parte más política, la más, digamos, sicaria, fue eliminada o por lo menos neutralizada, pero sigue funcionando en su parte más de inteligencia política, ¿no? Como hemos visto con el tema del reparto de los 100 millones de la Logia de Florida para hacer un trabajito, no sabemos exactamente en qué habrán hecho. Margarita Robles, el amigo Conde Pumpido, el fiscal Mena y el imparable Ruiz. ¿Por qué querían matar a Rajoy y a Esperanza Aguirre? Muy fácil. Por la explicación. Muy sencillo, porque, a ver, esto es una trama, el Deep State, una buena parte, está solo controlado, el PSOE solo quiere estar ellos. Es un sicariato, es un Deep State que solo quiere estar el PSOE. Entonces no quería perder la posibilidad de que entrase Rajoy, aunque Rajoy y el PP formen parte también de la partidocracia, ¿verdad? Pero una cosa es formar parte de la partidocracia y otra cosa es ser parte del Estado profundo, del Deep State. ¿Sí? Entonces, bueno, evidentemente Rajoy además no se sabía que iba a ser el que sea. Es decir, una vez que fue inevitable llegar, vimos como Rajoy no hizo lo que tenía que hacer, eliminar todo el tema de las leyes de género, de las leyes de memoria histórica, ¿verdad? Es decir, a lo mejor le cogieron de la oreja también y le dijeron, bueno, ya que no hemos podido acabar contigo, ya que vas a llegar de todas formas, has ganado las elecciones, pues te lo vamos a explicar, no vas a quitar ni una sola de las leyes aprobadas. Y así fue, no quitó ni una sola de todas las leyes abortivas, del aborto positivo, de la memoria histórica, nada, no quitó absolutamente nada. Así es que primero lo intentaron matar, luego como no pudieron, pues le
le contaron la película, ¿no? Y se ve que se la comió, no tuvo más remedio que aceptar las condiciones, porque es obvio que... Sí. ¿Por qué pueden manejar tantas 8.000 y pico sentencias judiciales ellos? Están descubriendo, efectivamente, fue también una maquinaria para comprar, como he dicho, se emplearon también en ir conociendo, vigilando a los jueces, todo un sistema como la Stasi de la antigua Alemania oriental, democrática, es decir, la soviética, vigilaban y cuando algún juez tenía algún fallo alguna cosa que quisiera ocultar, pues entonces lo pillaban perfecto. Entonces a través de esta gente, gracias a eso, les hacían hacer todas las sentencias que querían. Por ejemplo, las más sentencias que condenaron a padre e hijo de la familia Royuela, ¿no? A sentencias absurdas, que en cualquier otro lugar, pues a lo mejor hubiera sido alguna multa y poco más, por ejemplo. Y que aquí se convirtieron de pronto en peligrosísimos terroristas que tenían que estar tropocientos años en la cárcel, ¿no? Y así todo, ¿no? Es decir, no... Entonces, así, pues sí, hay otra trama, efectivamente, es que tocaron todos los palos. Controlaron el tema de los del narcodrogas. Se está descubriendo que la mismísima ministra actual negoció en Holanda tema de la droga y tal. O sea, realmente se está descubriendo, todas las pruebas están manando, de que el PSOE ha sido una auténtica mafia gigantesca, un metaestado, un estado en oculto, un auténtico deep state que ha atacado todos los palos, desde controlar las sentencias, controlar todo el sistema, toda la gente a nivel social, agentes sociales. Ya he dicho que fueron eliminados un montón de gente, sobre todo de las asociaciones católicas, de los medios de comunicación. Estamos hablando de matar a líderes. Es como si ahora eliminasen a Jiménez Los Santos, o apareciese muerto o algo, ¿no? O yo no sé, o alguno, no sé, o Herrera, Carlos Herrera. Pues Antonio Herrera apareció muerto, buceando, de pronto un experto buceador resulta que se le olvidó revisar las bombonas, ¿sabes? Y apareció muerto en el año 99. Este era un periodista, ¿no? Periodista de... Antonio Herrero era, digamos, el líder de comunicación, digamos, conservador. Lo que hoy en día sería Jiménez Los Santos y Carlos Herrera juntos, ¿no? Unidos. Era el gran líder de la comunicación de los 90, Antonio Herrero, ¿no? Aparece muerto, buceando en el 99, si no me parece mal. Es un ejemplo, ¿no? Y bueno, estamos hablando que se atrevieron con gente como el ex vicepresidente general Gutiérrez Mellado, ¿no? Que en el 95 empezó a tener conversaciones con el rey, porque, bueno, no sé si alguien se acordará que en el verano del 95 las cosas se empezaron a poner muy feas, se descubrió todo el tema del GAL. Damborenea en el País Vasco reconoció que González era el hombre X que había ordenado el GAL, y era una situación extrema en el verano del 95, meses antes de la caída de González en las elecciones, y entonces Gutiérrez Mellado empezó a hablar con el rey si había que sustituir antes de tiempo al PSOE, y de pronto se estrella en un accidente. Al final, después de ver al rey, se estrella en un accidente de tráfico y tal, y parece ser, el Royuela descubren que se lo cargaron, lo eliminaron. Estamos hablando de todo tipo de eliminación de gente de todos los niveles sociales, al más alto nivel, bueno, no... Incluso del mismo Partido Socialista. Fíjate que el hermano, Juan Guerra, el famoso mi hermano, Juan Guerra, el líder de la corrupción de Andalucía, que tenía un despacho sin tener ningún cargo en la presidencia de Andalucía, pues que era hermano de Alfonso Guerra, que era vicepresidente, encargó el asesinato de su hermano mayor, Antonio Guerra, que algunos de nuestra edad pues tendrán, no sé si tú recordarás, no sé si estabas en España en ese momento, un famoso programa de Arús que se llamaba Al Ataque, uno de los programas de principios de los 90, muy gracioso, que se burlaba, y uno de los personajes que acudían eran las patillas de Antonio Guerra, y se burlaban de Antonio Guerra y sus patillas. Bueno, pues parece ser que el hermano Juan,
estaba hablando demasiado Antonio y además le encarga, fíjate que le encargan a Mena y a su equipo, por favor, que no se entere mi hermano Alfonso. Que no se entere mi hermano Alfonso, el vicepresidente, que fuera vicepresidente, ¿sí? Y además que no sufra, muy cándido, que no sufra, por favor, que no sufra. Entonces le encargaron y se cargaron, Juan encargó el asesinato de su hermano, manda cojones, pero que no se enterara Alfonso, ¿no? Y así hay un montón de gente, ¿no? Tremendo, tremendo. Es decir, igual César Vidal, que nos contó que le iban a poner un trancazo ahí, una castaña en su casa, iba a contar esto y después se acojonó y dijo que los papeles no sé qué, ¿no? Puede ser, porque César Vidal ha tenido una actitud... Bueno, la verdad es que César Vidal deja mucho que desear, pero bueno, como es amigo tuyo, no diré todas las cosas que puedo decir de César Vidal. Pero solo sobre el tema Royuela, diré que de pronto dijo que lo veía poco probable porque eso era muy tonto, eso de las notas. Se nota que César Vidal en su puñetera vida sabe cómo coño carajo funciona una mafia. Yo desgraciadamente sí que lo he podido comprobar indirectamente, pero lo he comprobado aquí en Colombia. En Colombia. Y sé perfectamente porque alguna vez tuve y toman notas de todo, ¿no? Ahí sí, efectivamente. Utilizan los papeles, utilizan la mano, grapan, tal, y luego tienes que devolver ese papel para que el papel, todo quede en las huellas en ese papel y siempre hay un señor que se queda al final con los papeles de los mensajes. Y así a mano, que queda a mano para que quede bien claro que no te salvas, el tipo que escribe queda bien claro quién es, pero se queda en el papel luego, es el modo de comunicación, porque así impiden que la intercepción pues, a través de temas electrónicos. Entonces, y al mismo tiempo, cuando recogen los mensajes, te quedas atrapado porque tus huellas están en todos los papeles, ¿no? Entonces, el amo, el jefe, se queda con todo eso y va a una valija. Claro, lo que jamás esperaban es que la valija de Mena, que estaba escondida en la clínica abortista del doctor Morín, en un zulo, y acabase en manos de su peor enemigo, ¿no? de los Royuela, ¿no? Fíjate, esto es lo que decía Federico Jiménez Santos de su colega, compañero Antonio Herrero, decía, es que no se puede oír las cosas que ha dicho Antonio Herrero, son intolerables. Federico Santos decía esto en De la noche a la mañana, en la cena de Luis Herrero tuvieron el 1 de mayo de los 98 con Aznar en Moncloa, en la que el presidente muy tenso afirmó que no aguantaba más las críticas de Antonio Herrero. La fatalidad hizo que al día siguiente el periodista muriera ahogado en Marbella. Extracto de los capítulos del libro del director de La Mañana, ¿no? Que es el otro Luis Herrero. No son tontos, son muy estratégicos. Entonces, cuando vieron que se publicaba que Aznar no estaba bien con la deriva crítica de Antonio Herrero, dijeron, bueno, esta es la oportunidad. Estos idiotas, si hay cualquier duda, los sospechosos serán ellos y no nosotros, ¿no? Entonces aprovecharon, así lo ponen, están todas las notas. Y entonces aprovecharon que el PSOE se la tenía jurada Antonio Herrero desde hace, bueno, masacró al felipismo, pero durante años machacó día a día, ¿no? Entonces, y aprovecharon para eliminarlo para que no fuese otra época si volvían al poder.